lo que Jesús vivió en la cruz, el capítulo de Lucas, donde habla de que Jesús fue traicionado, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús fue traicionado por Judas. Judas lo vendió por unas monedas. Judas vendió a Jesús. Y vamos a imaginarnos un poquito más, hermanos, acerca de esto. Dice la palabra de Dios que Jesús fue traicionado, Jesús fue abandonado, fue mal enjuiciado. Si ustedes recordarán, a Jesús lo llevaron de un lugar a otro, así como decimos hoy en día, nos tiramos la bolita, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo llevaron con Pilato, y Pilato no encontró pecado en él. Posteriormente lo llevan con Herodes, y Herodes tampoco encuentra pecado en él, y se lo regresa otra vez a Pilato, ¿no? La gente estaba llena de odio y decían en esta tarde: crucifícale, crucifícale. Pilato lo que hizo fue darle prácticamente voz al pueblo, ¿no? Como hoy en día, como hoy sucede, ¿no? En las elecciones, el pueblo es el que, como dicen, el pueblo es el que manda, ¿no? Y así sucedió aquella tarde, hermanos. El pueblo mandó, lleno, pero no era algo bueno, era un pueblo lleno de coraje, que decían en esa tarde: crucifícale, crucifícale, con coraje, con odio, ¿sí? En aquel entonces lo que sucedía es que cada vez que se celebraba la Pascua, pues soltaban a uno de los que estaban encarcelados, ¿no? Y recordarán aquel que era Barrabás. Entonces lo presentaron al pueblo, y el pueblo, desafortunadamente lleno de odio, lleno de rencor, pidió que crucificaran a Jesús. Hermanos, Jesús fue juzgado injustamente, fue azotado, fue escupido, fue maltratado, lo desnudaron en público, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. No obstante, hermanos, Jesús recibió ofensas, burlas, y lo único que hizo en esta tarde fue decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, esta es la primera palabra que Jesús exclamó a Jesús en esa tarde, ¿no? Y en ese lugar, hermanos, donde nosotros estamos ya prácticamente falleciendo, porque recordarán que a Jesús le clavaron manos, le clavaron pies, y en esa tarde llena de tantos golpes que él había recibido, tantos castigos que él había recibido, esas 7 palabras que se declararon en la cruz del Calvario, y la primera de ellas fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, hermanos, esa palabra tenía un propósito que es perdonar, y no solamente a los que estaban directamente ahí en ese lugar, sino a toda la humanidad. Los resultados del perdón, hermanos, ¿cuáles son? Los resultados del perdón es libertad y bendición. Sin perdón tenemos miedo al mañana y a la muerte, ¿no? Porque la palabra es muy clara, y dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Jesús tampoco nos va a perdonar a nosotros. Esto lo dice la palabra de Dios. Así que hoy en día, a veces nuestra propia conciencia nos dice o nos reclama: no puedo vivir así, no puedo continuar de esa manera.
tengo que perdonar. Y por eso, hermanos, es importante que perdonemos para liberación de nuestras cargas. Perdonar es olvidar y dejar todo en el pasado. Y ahora, hermanos, la pregunta es, si Jesús perdonó a aquellos que lo maltrataron, lo escupieron, lo insultaron, lo golpearon, ¿por cuánto más nosotros no debemos perdonar a los que nos ofenden? Dice la palabra de Dios en Lucas 6:28, bendecid a los que nos maldicen y orad por los que nos calumnian. Hermanos, una vez Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquellos que nos ofenden? Y Jesús le respondió, ayúdeme, 70 veces 7. Esas fueron las respuestas de Jesús. 70 veces 7. Jesús es el ejemplo más grande que existe, hermanos, y que no va a volver a existir. Hermanos, yo te invito a practicarlo. Yo te invito a que tú puedas perdonar, porque no se vale que Jesús haya muerto en la cruz, haya perdonado a aquellos que los ofendieron, y que nosotros hoy no podemos dar ejemplo de eso que Jesús hizo en la cruz en el Calvario, ¿no? A veces el orgullo nos gana y buscamos pretextos y decimos, lo que nunca te voy a perdonar es, ¿no? Vemos a la esposa que siempre reclama al esposo o viceversa. Y existen esas palabras que siempre decimos, lo que nunca te voy a perdonar es que me hayas golpeado, es que me hayas engañado, es que me hayas dicho, y bueno, una ciento de cosas que decimos al esposo o a la esposa, al amigo o al amigo o a la amiga. Entonces Jesús en esa tarde perdonó a sus enemigos, y es importante nosotros hacer uso de ese ejemplo que Jesús nos dejó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Amén. Bueno, y la segunda palabra que Jesús exclamó en esa tarde fue, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La Biblia cuenta una historia, casi una telenovela que se vivió en ese momento, porque habían dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno de ellos, dice la palabra de Dios, que injuriaba a Jesús, le reclamaba, diciendo y reclamando, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Sí? Y es verdad, a Jesús nada le costaba en esa tarde traer ángeles, bajarlos y que lo bajen y que ya no sucediera nada. Pero dice la Biblia que todo lleva un propósito. ¿Sí? Todo lleva un propósito. Y esto, hermanos, no fue solamente porque a Jesús se le ocurrió hacer eso, sino porque lleva un propósito. La profecía se cumplía cuando en Isaías dice, molido por nuestros pecados, la paz de Él, la paz de Dios fue, el pecado fue en Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, tuvo que haber muerte, tuvo que morir. Si ustedes recuerdan en el pasado, ¿qué hacían para pedir perdón? Mataban a un corderito, el más bonito, el más hermoso, y tenían que matarlo, tenía que haber sangre, una sangre de un inocente corderito. Lo mismo pasó, y alguien tenía que morir por nuestros pecados, y este fue Jesucristo, el que no pecó, el que
el Padre tuvo que dar a su Hijo para que muriera en la cruz y para que nosotros fuésemos salvos. Ya no hay más condenación, dice la palabra de Dios. Ya no existe más condenación. Dice que en esa tarde el velo del templo se rasgó, se cayó. Entonces, hermanos, quiere decir que ya no hay algo intermedio, sino nosotros podemos ir directamente a Dios y decirle: Padre, perdóname. Y dice la palabra que Él es fiel y justo y que nos perdona de todo pecado. Pues en esa tarde, hermanos, eso sucedía con esta persona que reclamaba a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a mí mismo y sálvame. Y aquí podemos ver tres cosas, hermanos. Podemos ver tres cosas. La número uno, que nunca es tarde para arrepentirnos. Nunca es tarde para pedir perdón. ¿Por qué? Porque el ladrón de la mano derecha le dice al Señor, le dice al otro ladrón: tú y yo hemos sido ladrones, hemos hecho cosas malas, pero este que está en la cruz nada ha hecho. Es una persona santa. Y se dirige a Dios y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde y le dice: hermanos, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, aquí vemos la segunda cosa. Dios mostró su divinidad y su poder, que en ese momento le dijo: ahora mismo, no mañana, no cuando yo me muera, no, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, Jesús estaba en medio de dolores. Jesús estaba en medio de ese momento de dolor físico, y Él dejó a su lado los dolores y pudo exclamar: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, en esta tarde yo te invito a que dejes esas necesidades y angustias, y que también le puedas extender la mano a alguien como Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Ese momento dijo, se acordó, le prometió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así mismo Dios nos enseña que a veces en ese momento debemos también de bendecir a los que nos maldicen. Yo me acuerdo mucho de mi papá, porque aún ahorita en este momento que está pasando por una enfermedad, Él siempre tiene una palabra para nosotros. Él siempre que llegamos, nos vamos o aprovecha esa oportunidad que estamos comiendo, estamos cenando, para introducir una palabra de bendición, ¿sí? Ahorita en este proceso que Él está viviendo, donde se siente mal físicamente, aún así, en este momento, Él tiene una palabra para nosotros, como Dios lo hizo también en ese momento que estaba pasando, que estaba sucediendo. Dios tuvo una palabra para ese ladrón arrepentido. Hermanos, nunca es tarde para arrepentirse. Es el momento. No esperes más, es el momento. Dios le bendiga.